Protocolo para la vuelta a clases, ¿cómo se está preparando la provincia? Obviamente, que uno imagina que esto se puede rever más adelante, de acuerdo a cómo avance la cuestión de la pandemia, pero en principio es lo que se está pensando y lo vamos a charlar con Víctor de Bloch, es secretario de Educación de la provincia de Santa Fe. Secretario, ¿cómo le va? Gracias por atendernos. Buen día, ¿cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Me escucha bien? ¿Me escuchás? Yo lo escucho perfecto. No escuché recién la pregunta. No, lo estaba saludando, estaba haciendo la introducción diciendo que están diagramándose los protocolos para la vuelta a clases. Estimo, decía en la presentación, que esto es, valga la repetición, es una estimación, si todo más o menos sigue como viene hasta ahora en la provincia, que se tiene que tener en cuenta la cuestión sanitaria, la cuestión de pandemia, pero en principio, si nada empeora, ¿están ya diagramando los protocolos y pensando en la vuelta a clases en la provincia? Sí, de alguna manera, por una cuestión preventiva y para trabajar en línea con el Consejo Federal de Educación, en función de los planteos que viene haciendo el Ministerio Nacional de Educación respecto al retorno a las escuelas, es prudente y forma parte del planeamiento educativo pensar la posibilidad del retorno escolar, y eso significa considerar en particular el protocolo federal aprobado hace un par de días mediante la resolución 364 del Consejo Federal, aprobado por una unanimidad por todas las provincias de la Ciudad Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires. Así que ese protocolo, que establece indicaciones muy precisas acerca de cómo sería la preparación de los establecimientos educativos, las condiciones de ingreso, de circulación, de egreso, los controles, las tareas preventivas individuales y colectivas, la desinfección y la limpieza de los establecimientos, y también la reorganización pedagógica considerando tiempos, agrupamientos, espacios físicos disponibles y las prevenciones que habría que desarrollar para que todo funcione bien, conservando la distancia social. Y con la ministra y el equipo de conducción del ministerio estamos conversando con los gremios y con otros actores de la sociedad y también con las delegaciones regionales y los supervisores respecto a la posibilidad de que se desarrolle un escalonamiento progresivo de la vuelta, considerando los territorios, los contextos, las características sociodemográficas de nuestra provincia. Y va a ser escalonado, evidentemente va a ser escalonado. Si se decide una fecha, si el Ministerio de Salud y el gobernador en un momento indican la necesidad del retorno, se establecerán periodos, modos, tareas. Mientras tanto, una vez que pase el receso escolar de invierno, donde los docentes deben descansar porque evidentemente estuvieron trabajando desde el mes de marzo como corresponde a su tarea y a su oficio, pero en un proceso de educación de un dispositivo escolar a distancia que fue bastante dificultoso, con problemas, con historias vinculadas a la presencialidad, y por lo tanto ha habido un trabajo intenso. Ya terminamos el primer cuatrimestre, digamos, estamos a punto de llegar al receso escolar, y en el receso escolar no hay tareas para los alumnos, no hay tareas para los profesores ni para los maestros. Hay que descansar, pensar un poco, ver cómo seguimos cuando se retome el trabajo en las escuelas. Que no tiene fecha, solamente son simulaciones, claro, posibilidades, ¿no? Estimaciones, digamos, ¿no? Estimaciones, correcto, sí, Juan. Así estaría bien decirlo, como estimaciones. Podrá ser en un tramo de agosto, podrá ser en un tramo de septiembre. Bien. Empezaremos seguramente con algunos de los grupos prioritarios, aquellos que por su escolarización necesitan volver cuanto antes. Para dar un ejemplo, quinto año de la secundaria y claro, sexto año de las escuelas técnicas, por ejemplo. Claro, esos últimos años que van a tener un año, bueno, todos van a tener un año muy atípico, pero digo, en los últimos años con contenidos dictados de otra manera, sin evaluación. ¿Cómo están viendo esa cuestión también? Es decir, ¿cómo van a llegar a fin de año por ejemplo, los que egresan del colegio, los quinto años o los sexto años de las escuelas técnicas? Correcto. Nosotros decimos que se ha estado aprendiendo otros contenidos
y se ha aprendido de una manera distinta, con otras herramientas, con lo que los maestros tenían a la mano y con lo que los alumnos con ayuda familiar pudieron hacer en sus casas. En ese sentido, los cuadernos provinciales y los cuadernos nacionales fueron de gran ayuda, pero sí pensamos que si hay posibilidad de retornar con un régimen de alternancia, un par de días en la escuela y un par de días en la casa, los contenidos nuevos que son imprescindibles, que alumnos de séptimo, por ejemplo, o alumnos de quinto año o de sexto de la escuela técnica, es imprescindible que lo aprendan, lo vamos a trabajar en esos meses si la curva del virus, si la circulación, si la cosa aplanada continúa. Claro. Así que vamos a tener que ir mirando región por región, ciudad por ciudad, territorio por territorio, porque donde haya focos infecciosos no se va a poder retornar. Le consulta a mi compañera Paola Neto. ¿Cómo no? En parte también tenía que ver con esta pregunta o con esto que estaba comentando, secretario. Si hoy, 7 de julio, se tuviera que volver a las aulas, ¿qué piensa usted? ¿Que Santa Fe estaría en condiciones del regreso a las clases presenciales o tiene que ver con una realidad dispar que se da en cada uno de los departamentos en la provincia de Santa Fe? Y por otro lado, preguntarle si piensan algunas semanas de adaptación para equiparar los conocimientos en estos últimos meses de aquellos alumnos y estudiantes que pudieron acceder a todas las plataformas virtuales y por el otro lado, aquellos que no pudieron hacerlo por diferentes motivos, ya sea por falta de acceso al material, por falta de acceso a internet o por cualquier otra situación familiar que así lo imposibilitara. Bien, el Ministerio interpreta que, y esto lo tenemos dialogado con los gremios, es que la posibilidad del retorno inicialmente va a ser de los preceptores, de los porteros, del personal de limpieza, del equipo directivo, para ver bien las condiciones de la escuela, hacer la higiene, la desinfección. Luego empezarán a ir los maestros y los profesores y a partir de ahí con las capacitaciones que haya que hacer con cada uno de ellos desde el punto de vista de la reorganización pedagógica y desde el punto de vista preventivo, una vez que esté eso en condiciones, uno y todos los insumos preparados para recibir a los alumnos, se hará la convocatoria. Por lo tanto, esto es un proceso, no se puede anticipar, solamente se hacen estimaciones y las fechas se definirán después. Y respecto, si entendí bien, la segunda parte de la pregunta tenía que ver con los saberes construidos, los saberes aprendidos, los que tuvieron a favor la conectividad y las herramientas digitales y las que no lo tuvieron. Si esa es la pregunta, evidentemente acá viene el gran trabajo de los mediadores que son los maestros y los profesores. Los maestros y los profesores tienen una larga tradición en la Argentina, en la provincia de Santa Fe también, para manejarse en situaciones críticas y complejas. Esta provincia ha pasado por inundaciones, por sequías, por momentos difíciles y saben cómo hay que actuar cuando se tienen dificultades. Creo que ahí va a haber que hacer un trabajo de acompañamiento equitativo de tal manera de que aquellos alumnos que tuvieron la conectividad y las herramientas digitales y participaron de un aula virtual, pero además tuvieron los cuadernos impresos y mediaciones sistemáticas, van a tener una suerte de ventaja en relación a otros que pueden estar un poquito más en desventaja respecto a lo que pudieron producir. Bueno, eso es lo que hace la escuela. Genera igualdades, genera equidades en función de un tacto pedagógico que el maestro y el profesor tienen y que nosotros reconocemos y valoramos intensamente en la provincia de Santa Fe. Víctor, la última. Situación complicada de los docentes con 2 jornadas de paro virtual, si se quiere, o de apagón educativo, como lo llamaron la semana pasada, 2 nuevamente esta semana. El reclamo del gobierno de la provincia que tiene que ver con el cronograma de pagos. El propio gobierno provincial que avisó que si había jornadas de paro probablemente se iban a descontar los días. ¿Cómo está analizando el Ministerio de Educación esta situación que se está dando con los trabajadores docentes en este caso? Y es una situación difícil, comprensible también para los trabajadores docentes. Bienvenido que se pueda pagar los sueldos, quizás a destiempo, y este cronograma genera algún nivel de malestar o de disgusto, pero no es una cosa que ellos no puedan comprender, porque sabemos también que hay trabajadores
en otra situación mucho más complicada. Sabemos que esto los docentes los pueden comprender y seguramente en un par de días, más de una semana, tendrán su salario completo cobrado, porque queremos que así sea. Por otro lado, el reclamo de los sindicatos y su muestra de protesta está dentro de los cánones de la convivencia democrática, pero estamos en un periodo de pandemia y de situación difícil para el país, para la economía del país, para la economía santafesina. Acá la prioridad está puesta en cuidar la vida y la salud de todos los santafesinos y sabemos que hay un despliegue enorme del Ministerio de Salud y esperamos que pasado el receso escolar se puedan habilitar mesas para dialogar sobre los temas que le preocupan al docente que tienen que ver con los salarios. Gracias, Víctor, por este tiempo, muy amable. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día.